Saludos a los que se van conectando en esta hora. Permítanme unos segunditos para comenzar el tema de esta noche, compartiendo el enlace con algunos grupos que siempre compartimos. Les saludamos a las personas que se están conectando en esta hora y les pedimos que nos regalen unos segunditos breves para compartir el enlace. Saludos a todos los que se están conectando. Saludos a todos los que se están conectando. Dios les bendiga mucho. Nos regalan 20 segunditos y comenzamos el tema de hoy. Estamos esperando que se conecten algunas personas que les hemos compartido el link para que se conecten, esperando, dándole un poco de tiempo. Amén. William, Dios te bendiga mucho. Los saludamos a todos en el amor del Señor. Los saludamos a todos. Acá se conectó ya 1, 2, 3, 4. Ahí ya se están conectando. Qué bueno que se conectan. Reciban un cordial saludo de nuestra parte, de parte de mi familia, de parte de los colaboradores del canal. Les saludamos desde la ciudad de Lakeland, Florida, el corazón de la Florida Central, aquí en el estado de la Florida, de Estados Unidos de Norteamérica. Rosemary Rose, hello, mis queridos hermanos. Rosemary, Dios te bendiga mucho. Saludos para ti, saludos para tu familia. Y saludos para tu niña. Dice William, pensé que no harías un live hoy. Casi que estoy improvisando. Casi que estoy improvisando, porque para ser honestos, no tenía un tema, pero en realidad no pensaba hacer el live. No pensaba hacer el live. Pero la realidad es que estuve viendo hace poco el debate político entre los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. Y observando el debate y viendo cómo se daba la dinámica en ese debate político, me percaté de una situación que calcome nuestra sociedad, que calcome pues la sociedad puertorriqueña. A mí me toca de cerca porque yo soy nacido y criado en Puerto Rico. Yo soy puertorriqueño y pues nací y me crié en mi isla y amo mi isla. Y ver y escuchar cómo se siguen tocando los mismos problemas y cómo siguen aquejando los mismos problemas que se han venido arrastrando por décadas y años, es lamentable. Es lamentable. Y estuve prestándole atención por un tiempo al debate. Y viendo este debate político, me di cuenta que algo de lo más importante, un tema fundamental importante sobre el que giraba el debate, era el asunto de la corrupción. Porque la corrupción es un mal que crea una desconfianza prácticamente imposible de recuperar. Imposible de recuperar. Y hemos visto cómo, pues en Puerto Rico, por ejemplo, se ha dado múltiples, ahora hay múltiples partidos. Antes está todo polarizado, porque antes habían creo que 3 partidos principales. Sin embargo, ahora vemos que hay 6 personas que están aspirando a la gobernación de Puerto Rico. Es bueno, lo considero que es bueno. Hay más ofertas sobre la mesa, se plantean otras agendas, otros planes nuevos, ideas frescas, nuevas propuestas. Y oramos siempre por nuestra isla y por sus líderes para que pues el Señor de alguna manera les dé sabiduría, les ayude a gobernar. Y pues las personas no, que lamentablemente el pueblo casi siempre es
los que sufren las consecuencias de sus decisiones, ya sean buenas o sean malas, pero el historial que tenemos en Puerto Rico, pues lamentablemente últimamente no ha sido el mejor. Puerto Rico últimamente ha estado pasando por una serie de eventos, muchísimos casos que lo aquejan, desastres naturales también. Luego del huracán María, que fue devastador, entraron en un proceso de que ahora pues constantemente están experimentando temblores, réplicas de esos temblores, una sociedad que se cae, una criminalidad altísima, tiene una tasa de criminalidad muy alta, y hay muchísimos males que sin lugar a duda pues están corrompiendo nuestra sociedad, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y muchos países del mundo. Quizás alguno de sus países esté experimentando lo mismo. Ahí William, por ejemplo, nos saluda desde Honduras, y es muy probable que en Honduras exista también esta situación donde hay gobiernos corruptos, donde hay una serie de políticos corruptos, y la corrupción pues lamentablemente aqueja y lastima la confianza en el ámbito político pues del pueblo, ¿no? Del elector, de la ciudadanía, que deposita la confianza en unas personas, en unos líderes para que dirijan las riendas del país, para que establezcan unos modelos adecuados en beneficio del pueblo, en beneficio del pueblo. Pero cuando son aquejados por el mal de la corrupción, cuando son castigados por el látigo de la corrupción, no progresa el pueblo, se crea una desconfianza, no se cumplen las metas y los propósitos, y todo resulta en una gran pérdida, Entonces, tomando esto en cuenta, yo estaba viendo, la realidad es esa, que prácticamente fue improvisado porque estuve viendo el debate y estaba pensando de el daño que hace la corrupción, de manera instantánea, ¿no? Al momento y a largo plazo. Y una vez se crea un ciclo de corrupción, aparentemente se va creando como una maquinaria, un mecanismo donde, bueno, llevan décadas tratando de solucionar el problema de la corrupción y hasta ahora no se ha podido. En cada cuatrenio vemos de diferentes colores, de diferentes partidos, personas que son procesadas precisamente por actos de corrupción, malversación de fondos y demás. Así que vamos a comenzar por definir básicamente, aquí tenemos al T-Rex que nos acompaña siempre por ahí. Vamos a definir básicamente el concepto de lo que es la corrupción política, y luego vamos a ver de qué manera lo conectamos con la corrupción en las iglesias o en el sistema religioso. Tengo la impresión de que de la misma manera que la corrupción afecta y lacera la confianza en el marco político, lo ha venido haciendo por mucho tiempo también en la iglesia. Lamentablemente el pueblo eclesiástico o la iglesia al parecer no es tan vocal en cuanto a esto, y guardamos silencio. Cuando nuestros políticos emplean malos modelos de manejo de fondos o incurren en malversación de fondos, nosotros pedimos sus cabezas. Y cuando nos enteramos de que hay un caso, una investigación, pedimos y exigimos que se investigue el caso a fondo y que se lleve hasta las últimas consecuencias. Y estos políticos están encargados muchas veces de administrar unos modelos que nos afectan en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida secular, pero que no afectan directamente, por así decirlo, nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual. Sin embargo, las personas que sí están encargadas de esto porque nosotros le hemos depositado la confianza y son nuestros consejeros y son los ministros y son los pastores y son los capellanes y son los evangelistas y son un sinnúmero de ministros que están en funciones
dentro del cuerpo de Cristo, nosotros le depositamos la confianza para que lleven a cabo estas funciones y cuando no las desempeñan de la manera adecuada, hacemos silencio. Nadie pide que se investigue. Nadie pide que las cosas se lleven hasta las últimas consecuencias. Nadie pide una transparencia cuando se trata de asuntos de iglesia. Al parecer es más conveniente meterlo, esconderlo debajo de la alfombra y que no se sepa con la excusa de que los trapos sucios se lavan en la casa y de que esas cosas afectan la imagen de la iglesia y afectan la imagen del evangelio. Cuando yo pienso que es todo lo contrario, que un asunto de esa importancia requiere transparencia total y que debe de ser precisamente la iglesia del Señor Jesucristo quien lleve la voz cantante cuando de honestidad y transparencia se trata. Así que vamos a tocar ese tema hoy, corrupción en las iglesias. Creo que la hay. La corrupción política se define de la manera siguiente. Se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el patrocinio, sobornos, tráfico de influencias, evasión fiscal. Escuchen, iglesias, evasión fiscal, extorsiones, fraudes, malversación, prevaricación, caciquismo, compadrazgo, cooptación, nepotismo, impunidad, despotismo. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y muchos otros, que por cierto no se restringe a estos crímenes organizados y no siempre apoya o protege otros crímenes. Estoy hablando de corrupción política, no estoy hablando de corrupción en la iglesia, aunque se parecen muchas cosas de las que acabamos de leer. De pronto uno las lee y le pueden venir algunos pensamientos, porque precisamente creo que hay una relación, creo que hay unas conductas que vemos en la corrupción política que también las vemos en las iglesias, que se ve en el sistema iglesiero. Y aquí estoy generalizando. Yo no puedo señalar una iglesia en particular como decir X iglesia es corrupta o X denominación es corrupta o está llevando a cabo actos delictivos o ha entrado a una práctica de corrupción. Pero sí sabemos de muchísimas noticias que hemos visto públicas, de investigaciones que se han levantado por autoridades en contra de muchísimos movimientos religiosos por lavado de activos, inclusive por narcotráfico. Eso salió una iglesia grandísima en Guatemala que se estaba relacionando con unas personas que a su vez estaban relacionadas y ligadas con el negocio de narcotráfico, y aparentemente hubo una investigación y hubo unas alegaciones sobre lavado de dinero, el abuso de poder, las influencias, el mal uso intencionado de los recursos financieros, anticipando intereses personales o de sus allegados. Muchas veces vemos que las personas de alguna manera se comienzan a lucrar de las ganancias o de los productos que deje su sistema o su organización religiosa. Y no solamente ellos, sino que también facilitan el que sus allegados, sus familiares, sus amigos comiencen a lucrarse de lo mismo, ¿no?
Así que creo que hay una relación muy estrecha y creo que sí hay iglesias y sistemas iglesieros que pudiésemos señalar que tienen mínimo, por así decirlo, mínimo, actividades que levantan sospecha, actividades sospechosas de las cuales sería interesante ver una investigación a fondo de la misma manera que se llevan las investigaciones en el ámbito político. Voy a saludar por aquí a algunos de los hermanos que se han conectado para continuar con el tema. Dice William Sánchez desde Honduras: Moisés, aquí este año, cuando el loco de Guillermo Maldonado vino aquí a Honduras, hasta una medalla le dio el Congreso Nacional. Ese tipo se llevó con puro político. Ya. Saludos a Vadillo que se conecta. Saludos. El querubín Vadillo. Ya le subimos el rango. Ya dejó el apostolado. Ahora ya está en querubín. Saludos a Bolívar Jiménez que nos ve y nos saluda desde Puerto Rico. Por ahí está Rosemary y hay unos cuantos. Los saludamos a todos los que están en el chat y a todos los que en algún momento puedan ver el video más adelante. Claro que hay corrupción. Claro que hay corrupción en las iglesias. Hay venta de influencias. Hay favoritismos. Muchas veces las personas comienzan a lucrarse, ministros, pastores, evangelistas, y a su vez proveen para que su familia también se lucre. Entonces, si tienen un ministerio y el sobrino puede tener una compañía de limpieza o de música o de lo que sea para que el ministerio a su vez contrate al sobrino, pues se hace. Y todas estas prácticas se llevan a cabo. Lo único que en las iglesias somos más permisivos. Y es precisamente lo que me causa curiosidad, porque debería de ser lo contrario. No que permitamos la corrupción política, pero deberíamos de tener más cuidado todavía con una corrupción religiosa tratándose de nuestra salvación, o sea, lo que está en juego. Entendemos la importancia de la política en nuestra vida cotidiana, en una vida secular, en la educación, en la salud, en la justicia, en muchísimas cosas que se administran desde un gobierno, pero no le podemos restar importancia a los sistemas religiosos, a las iglesias, y muchas veces sencillamente cuando incurren en este tipo de actos, miramos para otro lado. Miramos para otro lado. No sabemos si hay lavado de dinero, no sabemos de qué manera se están utilizando los fondos que llegan a las arcas de la iglesia o a las arcas del ministerio. No hay una transparencia la mayoría de las veces. Claro está. Quiero hacer la salvedad de que yo conozco de manera personal muchísimas iglesias que hacen sus reportes financieros, los hacen públicos. Las personas tienen un reporte de todo lo que donaron. La iglesia provee un reporte de en qué se ha gastado el dinero, en qué se ha invertido el dinero. Un reporte financiero, un estado de cuenta. Cuánto tienen en el banco, cuánto hay ahorrado, en qué se gastó, cuánto queda en la chequera, en la caja pequeña, en la caja grande. Y lo hacen de una manera transparente, porque hay muchas organizaciones que en cuanto a esto son muy responsables y muy transparentes, valga la redundancia. Y tienen una junta de tesorería donde la tesorería no queda en las manos de una sola persona. Esas personas no pueden ser familia entre sí y todo marcha, por decirlo así, conforme a la ley, una ética de vida y delante de Dios como debe de ser. Pero también tenemos conocimiento de muchos ministerios que no están regulados por nada ni por nadie. No hay regulación alguna. La tesorería son ellos mismos. La banca son ellos mismos. Las cuentas de cheque y las cuentas bancarias las administran ellos mismos. Las donaciones y los donativos y las ofrendas entran a sus cuentas, no a las cuentas de un ministerio en particular que es administrado por una junta, ni mucho menos. Y todo el dinero que entra en estos ministerios y todo el dinero que entra en estas iglesias muchas veces ni se sabe en qué se gastó. No se sabe en qué se gastó. Y piden a veces ofrendas y dicen es para un proyecto bonito que tenemos. Tenemos un proyecto bonito.
recogen $200,000, se gastan $5,000 en el proyecto y los otros $195,000 no se sabe dónde fueron a parar. No se sabe dónde fueron a parar. Y la iglesia, muchos hermanitos, cuando se hacen expresiones como estas que yo estoy haciendo acá, en las que no estoy señalando a nadie directamente, sencillamente estoy levantando una voz de alerta. Muchos hermanitos que todavía se molestan con esto, no les gusta que se hable de esto, porque han llegado al punto de idolatrar sus líderes y sus sistemas. Y cuando se entra en esa idolatría es peligroso, porque la idolatría crea ceguera. Y entonces ya no ven la posible corrupción, ya no ven la posible malversación de fondos, ya no ven que hubo un concierto en la iglesia que se gastaron $30,000 y nadie dijo nada. La gente fue, la música estuvo buena, Dios se movió, eso estuvo tremendo, tremendo culto, tremendo evento. Nadie sabe cuánto se gastó en tarima, nadie sabe cuánto se gastó en sonido, nadie sabe si el sonidista y el que coordinó el evento son amiguitos y el sonidista está cobrando un buen billete. Nadie sabe si el que llevó la tarima y el que coordinó el evento son amiguitos y el que coordinó le está pagando buen billete al que llevó la tarima, al de las luces, al del humo, al de la carpa, al de la silla. Es un evento total. Hace unos cultos, hace unos estadios, unos parques, muchas veces en canchas, en centros de convenciones, de todo tipo de eventos. Pero en la mayoría de los casos no hay ningún tipo de transparencia. Usted fue al evento, usted ofrendó, usted dio su dinero, usted lo dejó allí, usted no sabe en qué fue a parar ese dinero. La mayoría de estos ministerios tienen un sistema en lo que no se deben a nadie. O sea, yo cojo, me incorporo en el Estado, ya tengo mi número, ya estoy incorporado. Si hago una corporación sin fines de lucro entre varias personas, entonces hago mi solicitud para el becerro de oro. El becerro de oro de las iglesias es la 501C3, que eso es una fórmula que los exime de, como cualquier otra entidad sin fines de lucro, de rendir impuestos sobre muchas cosas. Entonces, ya tienen su 501C3, ya no tienen que rendir impuestos, muchas cosas, tienen muchos beneficios, se pueden beneficiar de esa cobertura legal que les provee el mismo Estado o el mismo gobierno. Y comienzan a hacer un sinnúmero de cosas que muchas veces no tienen nada de transparencia. Inclusive pudiésemos decir que hay malversación de fondos, porque no es la masa general la que determina en qué se va a gastar el dinero, sino que hay un pequeño grupo de hermanitos allí en diferentes sistemas que son los que deciden cómo, cuándo y dónde se van a gastar el dinero. Entonces, el próximo domingo decidieron que iban a invitar a un evangelista internacional. Y qué bueno que viene un evangelista internacional. Usted, sentado en la banca, usted no sabe cuánto le van a dar al evangelista internacional. Usted no sabe que la iglesia suya se va a gastar $5,000 en traer al evangelista internacional. Yo estoy diciendo 5,000, pero se gastan más que eso. Muchas veces. A veces se gasta menos, a veces se gasta más. Vamos a hacer un programa en breve con la cotización de cómo se están cotizando los predicadores en Puerto Rico, en la Florida, cuánto se están cotizando los cultos, un fin de semana, aproximadamente de cuánto son las ofrendas, para que se lleven una sorpresa y comiencen a despertar. Lo que pasa es que todavía no tenemos el alcance que necesitamos. Apenas estuve verificando hoy, creo que vamos por 71, 72 suscriptores. Y la mayoría de los suscriptores son personas que yo conozco, creo. Sería bueno que este mensaje llegue a más personas. Pero confiamos en el Señor que poco a poco el canal vaya creciendo y vayamos consiguiendo más audiencia para que las personas puedan despertar, no para que yo me haga más famoso o centro de atracción, sino para alcanzar a más personas que puedan despertar a estas realidades, Yo no le estoy diciendo a nadie deje de asistir a la iglesia, váyase de su iglesia, su pastor es un ladrón o el evangelista es un ladrón. Sencillamente le estoy diciendo, tengan cuidado
no sean muy inocentes, no sean, ¿sabes? No sean demasiado confiados, porque pasan muchas cosas en todos los lugares, Vamos a saludar a algunos hermanos que han seguido entrando. Nos saluda Elvis Pérez, saludos, Dios te bendiga mucho. Luis Valentín, muchos saludos, Luis, Dios te bendiga mucho. Por aquí está también el hermano y pastor David Rivera. Dios te bendiga mucho, pastor, muy amado. Qué bueno que está con nosotros en la noche de hoy. Bueno, estábamos hablando un poquito sobre lo que es la corrupción. Dimos la definición de lo que es la corrupción política. Y hoy quiero que sepan que, hablando sobre esto de los pastores, el que no lo sabe, estuve buscando un poco de información en el internet, y aquí en Estados Unidos, por si tienen curiosidad, en Estados Unidos el sueldo de un pastor, según el sitio web Glassdoor.com, Glassdoor es un sitio web que prácticamente analiza y te puede proveer los sueldos, un promedio de sueldos de todos los empleos, ¿no? Cuánto gana esto, cuánto gana lo otro. Y dice Glassdoor, basado en unas estadísticas que fueron actualizadas ayer. Hoy es 17 de septiembre del 2020. Wow, ya casi se está yendo septiembre. Mañana comienza el Rosh Hashanah hasta el domingo, y hasta fin de mes la fiesta de los 10 días de Yom Kippur, y el día de Yom Kippur es el día más santo, por así decirlo, the holiest day of the year para los judíos. Así que felicidades a la comunidad judía, y paciencia con los dispensacionalistas que van a estar en estos días que se transforman y se van solos. Bueno, dice que el sueldo para un pastor en los Estados Unidos, el sueldo base promedio son $50,809, prácticamente $51,000. Yo sé que hay personas que me ven de otro país. Hay diferentes países ahí en el chat, hay diferentes personas, ¿verdad? Hay diferentes países que me puedan ver luego. Hagan la conversión a su moneda, si son pesos mexicanos, pesos dominicanos, diferentes monedas. Hagan la conversión, pero el sueldo promedio para un pastor en los Estados Unidos son $51,000 al año, por así decirlo. $51,000 al año es el sueldo promedio. Se calcula como un sueldo bajo, un sueldo de $32,000, y se calcula como un sueldo alto, un sueldo de $72,000. ¿Okay? Esta información es pública, la pueden buscar en el internet, van a glassdoor.com y buscan cuánto es el sueldo promedio para un pastor en los Estados Unidos. ¿Cuánto será la ganancia de los evangelistas? Estuvimos viendo los otros días la página Social Blade, que nos da unos indicativos bastante certeros, ¿no? Habíamos hablado de aquellos números que se reflejan allí, que por lo general es una media, es la media de esos números, y que si su mercado o su comercio está en los Estados Unidos, pues tiende a ser algún lugar entre la mitad y la tercera parte. Y hemos visto y estuvimos analizando diferentes canales de pastores, de evangelistas que están haciendo buen dinero, Si tienen su canal monetizado, están haciendo muchísimo dinero solamente en la monetización. Aparte de la monetización de sus canales, estas personas ganan ofrendas, regalías, porque les donan dinero por sobres que se los envían en cash, se los envían en money orders. Ahora electrónicamente le mandan estrellitas, le mandan stickers,
Ellos salen también y visitan diferentes iglesias. En cada iglesia le dan su ofrenda, ¿no? Porque se ha creado un sistema de que los evangelistas bueno, no son evangelistas. Yo no me gusta decirle evangelistas, porque evangelistas somos tú y yo cuando predicamos el evangelio de Jesucristo. Estas personas que se ponen una chaqueta y salen en un flyer y vamos a estar en esta iglesia hoy y vamos a estar en esta iglesia mañana y tenemos la agenda llena, son predicadores por contrato. O sea, son predicadores por contrato. Y me perdonan la honestidad al que le moleste, pero no reciben una ofrenda de amor, porque si el predicador no va a la iglesia y predica y ministra lo que ellos llaman ministrar y poner mano y dar la palabra y todo eso, no le dan la ofrenda. O sea que hay un intercambio de dinero a cambio del servicio. Y eso es sencillamente una contratación. Pero dentro de las iglesias hay muchas cosas turbias, nebulosas. No se hace un contrato legal, no se firman papeles, pero todo el mundo sabe, y el evangelista sabe, y el predicador por contrato sabe que él va a ir a esa iglesia y que de esa iglesia él se va a llevar una ofrenda. Y ninguna iglesia se va a atrever a invitar a ningún predicador a su iglesia y que se vaya con las manos vacías. ¿Ok? Eso no es así. Todos los predicadores por contrato van a la iglesia, por lo general se le pagan todos los gastos y se le acomoda lo mejor posible, como se hace con los artistas. Si es un hotel, si necesita un carro, la dieta, la comida, o se le lleva a los restaurantes, lo que necesite. Y aparte de eso, pues se le da el dinero, se le paga. Ellos le llaman una ofrenda, pero es una paga, porque la ofrenda que se le da es a cambio de la predicación que hizo. No. Super Chirio. ¿Quién era Super Chirio? Como que me suena Super Chirio. Era alguien, no sé. No recuerdo quién era Super Chirio. Yo creo que es el perfil de otra persona. Daniel Israel. Dios te bendiga, Daniel. Daniel, mañana comienza el viernes 18, comienza el Rosh Hashanah hasta el domingo. Y creo que por 10 días son los días más festivos. Es la fiesta grande para el Estado de Israel. Hasta el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día de Atonement. Y ese día es el día más santo, es el día más sagrado de su calendario. Pues decía que estas personas sencillamente son eso, predicadores por contrato. ¿Cuánto ganarán? Porque si una persona, por ejemplo, yo tengo acá a Gary Lee. Tengo acá a Gary Lee en Social Blade. Los números de Gary Lee en Social Blade están a otro nivel. O sea, Gary Lee está haciendo un dineral. Un dineral. Candelita está haciendo mucho dinero. Mucho dinero. Solamente en regalías de YouTube. O sea, su canal. Yo no sé cómo se administra de ahí hacia allá. No sé si ese dinero vaya a su cuenta personal o a dónde vaya. Yo no conozco eso y tampoco estoy diciendo eso acá. Pero esos son los números que Social Blade provee, que esos canales de estar monetizados deben de estar generando esa cantidad de dinero. Y eso es mucho dinero, mucho dinero. Aún acá en los Estados Unidos, que es un país próspero, es mucho dinero. Así que cuando esto se traduce a otras economías que son más débiles, que su moneda de intercambio es más débil en contra del dólar, estamos hablando de personas que prácticamente son ricos, que se han enriquecido con estos sistemas. Y aparte de lo que vemos en Social Blade, estas personas salen a las iglesias a predicar, recogen su dinero, recogen su sobre, recogen su cheque. Las personas le envían sobres. Muchas veces ellos distribuyen sobres a todas las iglesias donde van para que las personas hagan un compromiso de enviarle una ofrenda mensual a su ministerio.
¿no? Eso venía antes, desde los tiempos de Gigi Ávila, venía la revista La Fe en Marcha y ahí venía su sobrecito, para que usted le devolviera el sobrecito con la ofrenda. Entonces, por décadas y décadas, esto de ofrendarle y de darle dinero a los predicadores es una práctica común, normal, totalmente normal. O sea, vamos a ver si, quién sabe, si podemos tener evidencia y prueba de esto al día. Estoy buscando ahora mismo el canal de Candelita. Me están saliendo anuncios. Lo que ¿ves? Los anuncios arriba. Ahí está anuncio de Safe Light. Esto es en vivo. Él está en vivo ahora mismo. Si esto pasa en los canales que usted busque, si comienza a ver anuncios comerciales promoviendo compañías de lo que sea, de autos, quiere decir que el canal debe de estar monetizado. La monetización de un canal no es obligatoria. YouTube le pregunta a usted si usted quiere monetizar o no. O sea que esto no es casualidad o esto es algo de YouTube. Estos anuncios no son de YouTube. Estos anuncios es porque ese canal permite que se haga eso a través de su canal para generar ingresos. Entonces, ahí es muy probable que ya pronto comencemos a ver los stickers. Lo voy a dejar por ahí. Acabo de conectarlo. Tiene 5,000 personas conectadas en YouTube. Y esto es lo que vemos. Las personas viven en un avión, se trasladan con pasajes pagos, con gastos pagos por las iglesias. Esas iglesias muchas veces no notifican en qué están empleando su dinero. Pudiésemos decir que hay malversación de fondos allí. Porque si lo hace un político, si un político gasta en el pueblo, vamos a suponer $40,000 en una estatua que no compone absolutamente nada, cuando hace falta un playground para los niños, para que los niños jueguen, columpios, cancha de baloncesto, el pueblo se lo come vivo. O sea, y probablemente se ha señalado por malversación de fondos. Ahí entran los stickers, ahí esos son stickers, ahí entran las ofrendas, $10. $10. Y esto estoy poniendo un ejemplo con Candelita porque yo sé que él sube todas las noches, pero ahora mismo en YouTube hay muchas otras personas que están live con la misma práctica, ¿Dónde vaya a parar ese dinero? No sabemos. Esa transparencia le corresponde a ellos como ministerio proveerla, ¿no? Ahora, cuando lo hace un político, nos los comemos vivos. O sea, nosotros lo acabamos y queremos que se investigue y que se metan los federales. En Puerto Rico, por ejemplo, los federales tienen jurisdicción y queremos que se metan los federales y que los investiguen y que los lleven presos por malversación de fondos y por corrupción. Pero cuando lo hace la iglesia, no pasa nada. Eso es la gloria de Dios. Se gastaron miles y miles en traer a un predicador y eso fue la gloria de Dios. Y ese mensaje no lo podían mandar por internet. Ese mensaje no lo podían mandar grabado, no lo podían hacer un FaceTime o algo así. O no podíamos buscar otra persona que esté capacitada, quizás dentro de la misma iglesia local. O ese predicador no podía proveerle los recursos al pastor de la iglesia para que el pastor de la iglesia le transmita el mensaje a su iglesia gratuitamente. No, porque ya entraron en ese tipo de práctica, porque ya están trabajando sobre un sistema que corre y camina así, donde se le paga al predicador, donde se le paga a los músicos, donde se le paga a los salmistas, donde se le paga al ministerio de danza, donde se le paga a todo el mundo. Es un sistema comercializado. Ya. Es un sistema de comercio, es un sistema comercial. Y allí vemos corrupción. Y allí vemos familias enteras que muchas veces son las que están a cargo de todo el ministerio. El papá, la esposa, los hijos, los nietos, los sobrinos, son los que están a cargo, son la cúpula. O sea, es un sistema donde ellos son los que controlan. Y los contratos se los dan, por ejemplo, si la iglesia necesita, hay que pintar el templo.
Pues vamos a buscar una compañía de pintura, pero no va a pintarla cualquier persona. Ese guisito de la pintura lo va a coger un conocido de ellos o una familia de un familiar de ellos. Y hay muchas cosas. Hay países donde iglesias han sido investigadas inclusive por lavado de dinero de personas e individuos, organizaciones que inclusive han sido relacionadas con narcotráfico. En lugares como Colombia ya se habla de narcoiglesias, o sea, iglesias que se prestan para que organizaciones de narcotráfico laven sus dineros a través del sistema religioso, a través de la iglesia, porque las iglesias son lugares donde entra mucho dinero en efectivo, entra mucho dinero cash, y tienen la ventaja legal de que no tienen que rendir contribuciones, ¿no?, al Estado o al fisco. Dice, bueno, se están saludando los hermanos. Te manipulan las emociones para que les des un dinero y reciban la bendición. Sí, sí. Ahorita voy a poner una parte que vi de un video de este evangelista que teológicamente incurre en dos errores que quiero corregirlo y que es notable y palpable este juego de emociones. Y teológicamente entra en dos errores que son importantes porque a su vez él le dice a la gente que hagan esto. Entonces está llevando a la gente a cometer otros errores a su vez. Hay una señora que hace tiempo atrás hizo un video está todavía creo que en YouTube. Una hija de pastor que hizo un video haciendo un testimonio de algunas cosas que estaban mal y que se hacían en la iglesia a la que ella pertenecía, a la iglesia de su papá y todo lo que ella había vivido, y testificó de lo que pasaba. Yo tengo básicamente un escrito que salió hace algunos años atrás, se llama Ania Gastelum o Zamora, por su apellido de soltera. Es la hija de un pastor, el apóstol Andy Zamora, de la iglesia Obra de Orange, ubicada en California, y decidió revelar cuánto dinero se maneja en las iglesias evangélicas, cómo evaden impuestos y la vida ostentosa, lujosa e inmoral que se dan los pastores. Continúa, dice, los pastores, sus hijos, sus amigos, con el dinero de las ofrendas y diezmos de los miembros de la congregación. Hannah hizo saber que ella recolectó las ofrendas en una de las iglesias de ministerio llamada Final, Iglesia Obra de Orange, por alrededor de 15 años. O sea, que ella era la que estaba colectando las ofrendas y dando manejo a la tesorería. Y reveló que se reúnen alrededor de $20,000 por semana. Estamos hablando de $20,000. Haga la conversión en su moneda. $20,000 por semana. Esto sin contar, dije por semana, no por mes. $20,000 por semana. Esto sin contar otros ingresos como los cobros por cursos, retiros, venta de música, de alabanza, etcétera. Y ahí pudiéramos mencionar muchas otras cosas más que vemos con las que se está comercializando. Venden el aceite, venden, por ahí anda Daisy vendiendo miel, por ahí anda el otro vendiendo Biblia, venden los pañitos ungidos, venden esto, en los cultos ponen afuera del culto una mesa para vender comida, venden, ¿qué no venden? Todo es un comercio, todo es una venta. Pero esta iglesia estaba generando $20,000 semanales sin contar otros ingresos. ¿Okay? La ex miembro de esta iglesia
que ha recibido amenazas de muerte, cuyos propios padres le quitaron a sus hijos por no aprobar su nuevo matrimonio, contó que de esos $20,000 semanales, solo alrededor de 12,000 eran reportados al fisco. Y todo lo demás era dinero en efectivo que iba directamente al bolsillo del pastor sin dar cuentas a nadie. En el video que ya se ha hecho viral, ese video está en YouTube, voy a ver si en la descripción puedo poner el link para que la persona que quiera ir vaya y lo vea. Ella sale dando el testimonio. Explica que el pastor tiene un sueldo de alrededor de $5,000 semanales, más otros 9,000 en efectivo. O sea, $14,000 semanales. Además, con estas enormes sumas de dinero, compran casas y autos para ellos y sus familias. Y hacen uso de ciertas leyes norteamericanas como la 501C3. Eso fue lo que le mencioné al principio. La 501C3 los cobija como una organización sin fines de lucro por las cuales ellos no tienen que rendir contribuciones al fisco, y en muchas compras de adquisiciones que hagan no tienen que pagar impuestos tampoco, son libres de impuestos, para adquirir todos estos bienes completamente exentos de impuestos, haciéndolos pasar como propiedades de uso para el ministerio cuando en realidad son personales. O sea que si yo tengo un ministerio y yo tengo una 501C3 y yo quiero ir al dealer a comprarme un carro nuevo, yo voy al dealer con la 501C3 del ministerio, y para los efectos del gobierno y para los efectos del dealer, yo estoy comprando ese auto para el ministerio. Por lo tanto, yo voy a comprar ese auto sin impuestos ninguno, cero. Pero ¿quién va a utilizar el auto? Yo, el evangelista, en tremenda jipeta, en tremendo carro. Pero no lo compré a nombre mío en carácter personal. Yo lo compré haciendo uso de la 501C3. Y así mismo compran casas y así mismo compran cualquier otra propiedad. Les sirve siempre y cuando se compre como que es para el ministerio, ¿no? Ella comenta que con todo este dinero nunca se hace ayuda comunitaria, no se visitan las cárceles, no se visitan los hospitales, no se ayuda a las viudas, ni se hace ninguna obra de ayuda social por el estilo, sino que por el contrario, los pastores usaban el dinero en las que les entregaban los asistentes de sus cultos para pagar la renta de sus departamentos, e inclusive mujeres que tenían por amantes, reportando este gasto como beneficencia. O sea que cuando estos pastores tenían que entregar informes, ponían $500 beneficencia, como que los habían donado alguna beneficencia, pero nadie sabía cuál era la beneficencia. Muchas veces, según ella, la beneficencia era $500 o una cantidad, una suma de dinero que le había dado a un amante. Y está hablando una hija de pastor que era la tesorera del ministerio. Y tiene un video, muchísimos views que tiene en Facebook, en YouTube. También habla sobre los apóstoles, personas que se autoproclaman como tales. Y pone, por ejemplo, a Otto Azurdia, no sé quién es, un guatemalteco que llegó a los Estados Unidos luego de tener problemas y haber dividido su ministerio anterior en Guatemala. A este autoproclamado apóstol y a otros más, Ania los denuncia de solo mirar el ministerio como un negocio personal. Continúa el testimonio, es un poco más largo, pero básicamente ahí está resumido el testimonio de esta señora. O sea, y no es la única persona que ha salido al frente a decirle, a denunciar este tipo de cosas. Y este tipo de cosas que ella denuncia son cosas que todos sabemos, que muchos de nosotros sospechamos y que a muchos de nosotros también nos han dicho, nos han comentado, mira, en este ministerio está pasando esto, en este otro ministerio también pasa esto otro. Pero vuelvo a lo que dije al principio.
Al parecer, cuando se trata de asuntos de iglesia o de nuestra vida espiritual, no reclamamos tanta justicia y como que no nos importa de la misma manera que nos importa la corrupción política. Es lamentable, lamentable. Ciertamente la administración política de un país, de un pueblo, de un condado es importante, importantísima. Pero precisamente por eso exigimos, porque nosotros hemos depositado la confianza en los políticos para que administren a favor de nosotros como pueblo, que administren diferentes departamentos, salud, economía, educación, muchos otros. Pero nosotros hacemos lo mismo con líderes religiosos. Les depositamos nuestra confianza para que administren una necesidad también que hay en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra comunidad, muchas veces. Una necesidad espiritual, un consejo, una guianza, una ayuda. Y vemos que estas personas entran en prácticas como estas. Nos quejamos a veces con el hermanito, pero seguimos ahí como masoquistas. Y si sale una persona como yo a levantar la voz de alerta, porque no estoy acusando aquí a nadie de ningún delito, sencillamente estoy leyendo testimonios y haciendo un llamado a que, oiga, ojo al pillo, como dicen, tenga cuidado, preste atención. Estas son cosas que se dan también en círculos religiosos, no se dan solamente en círculos políticos. Y de la misma manera que le exigimos a los políticos y que demandamos justicia, debemos de hacerlo también con los líderes religiosos. Denunciarlos, señalarlos y pedir que se investiguen y demandar justicia. Porque su vida espiritual y sus necesidades espirituales son mucho más importantes que muchas veces las necesidades que los políticos puedan proveernos. Tenemos políticos que son muy buenos, como hay pastores que son muy buenos y ministros que son muy buenos y evangelistas que realmente son evangelistas y capellanes que son capellanes. Y un sinfín de ministros del Señor que podemos mencionar que hacen su trabajo y ejercen su llamado con honestidad y con honradez. Los bendecimos y los honramos. Pero si hay algunos que no lo hagan conforme a esas reglas, tenemos que aceptarlo. Debemos de ser honestos también y decir, hay algunas manzanas podridas y las vamos a señalar y vamos a pedir y vamos a exigir la misma justicia que exigimos cuando se trata de políticos, porque la fe es más importante que cualquier propuesta de un político, ¿no? Dice, usted solo tiene envidia porque está pelado. Eso le dicen a uno cuando cuestiona a los superpastores y superapóstoles y superprofetas. En estos chats no habrá cantidad, pero sí calidad. Amén. Elvin Pérez, saludos. No, ustedes son lo mejor. De verdad. Cuando lleguemos a 100 suscriptores, vamos a hacer una ceremonia. Y quiero darle las gracias a los que han estado conmigo por acá desde el primer día, apoyando y ayudando. Y Elvin Pérez dio en el clavo en algo que yo pensaba precisamente hoy. Yo no quiero tener un chat lleno de personas, miles y miles de neófitos, ¿no? Yo quiero poder compartir con un grupo de hermanos que sean hermanos que son maduros en la fe, que viven una honestidad bíblica, que lleva un cristianismo maduro, que aceptan y reciben la palabra del Señor, la enseñanza bíblica y que todos juntos vayamos estudiando y aprendiendo, ¿no? Esto acá es Gospel Lab. Esto es un laboratorio, un taller donde las diferentes posturas y las diferentes actividades que se dan en los círculos religiosos son puestos bajo una lupa. Los pasamos por el filtro de la palabra y los exponemos para que sea usted como audiencia quien decida. Pero en eso, Elvis, tienes toda la razón. Es mejor y es preferible una calidad que una cantidad, ¿no? Pero la cantidad es buena para el que está buscando negocio. La cantidad es buena cuando se está buscando negocio, cuando se requiere
algo comercial, pues sencillamente es un tema comercial, algo, todo el mundo está bien, todo el mundo. Oye, estos videos de estas personas, no estoy mintiendo, no se pueden ver ya, es anuncio tras anuncio. Es anuncio tras anuncio, o sea, es una cosa increíble. Ya esta gente, para ver un video de ellos hay que trabajar, porque eso es anuncio y anuncio y anuncio. Durante el día de hoy una persona me comentaba en uno de los videos que uno de estos evangelistas no monetiza en Facebook, pero yo acá estaba hablando de YouTube. Y cuando usted vea que un canal de YouTube comienzan a salirle anuncios, probablemente el 99% no puede ser una casualidad. O sea, que están saliendo el anuncio, es que está monetizado el canal y esa es una decisión del que administra el canal, el que administra el canal. Si yo quiero lo monetizo y si no quiero no lo monetizo. Así que vamos a ver, esperemos que un día nosotros lleguemos a este canal a tener muchos suscriptores y que podamos monetizarlo. En estos días la hija mía que tiene 15 años me decía, bueno papi, ¿cuándo le vas a sacar dinero al canal? Y yo decía, uy, faltan muchos miles de suscriptores para poder hacer dinero con el canal. Y me dice, bueno, pero ya tú dijiste que tú no vas a monetizar y que tú no vas a usar ese dinero, así que si quieres monetízalo y me dan los chavos a mí, me dijo ella. Y yo le dije, bueno, te voy a decir algo. Si logramos tener muchos en audiencia, vamos a monetizar el canal, pero vamos a identificar unas entidades a las que podamos ayudar con ese dinero. O vamos a tratar de hacer una monetización donde el dinero vaya directamente a esas entidades que cuando lleguemos allá, si algún día llegamos, las podamos identificar, ¿no? Se identifican algunas entidades y hacemos que ese dinero llegue de manera automática, porque realmente acá lo que estamos dando es el evangelio, estamos levantando una voz de alerta y esto se hace gratuitamente. ¿Sabe? El evangelio no hay por qué beneficiarse económicamente de promover las buenas nuevas de salvación y discutir, ¿no?, temas bíblicos, temas de interés sobre lo que es la fe cristiana. No encuentro el por qué deba de un pastor, un supuesto evangelista, lucrarse de esto. Ellos encontrarán excusas o sus razones tendrán. O sea, yo tampoco voy a juzgarlos, pero por lo menos pues es una decisión propia y cada quien decide qué hacer con su dinero y qué hacer con su canal y qué hacer con sus ofrendas, ¿no? Para terminar, quiero leerles un capítulo que se refiere a los dirigentes, o sea, a los líderes, por así decirlo, de lo que era el pueblo de Israel, pero que muy bien se pudiera aplicar también a sus líderes religiosos. Inclusive hay una mención de ellos allí, y que quiero luego aplicarla a los líderes de la iglesia, de las diferentes denominaciones y de los diferentes sistemas religiosos que vemos en el día de hoy. El pasaje bíblico se encuentra en Miqueas capítulo 3 y lo voy a leer completo. Pido me tengan un poquito de paciencia. Ya esperamos en 10 o 15 minutos terminar. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? O sea, es a los jefes, es a los líderes, es a los pastores, es a los ministros, a los que les concierne saber lo que es justo. No es al pueblo que está en las bancas muchas veces, que está perdido, que no tiene discernimiento, que no sabe tan siquiera qué está bien o qué está mal. Es a ustedes, es a los líderes. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. O sea,
eran los líderes quienes estaban destruyendo al pueblo. Eran los líderes quienes les están arrancando sus pieles y les están quebrando sus huesos, les están triturando al pueblo, se lo están comiendo. En un español callejero bien boricua diría, ustedes se están comiendo al pueblo por una pata. Se lo están comiendo vivo. Ustedes que son los que son llamados a conocer lo que está bien y lo que está mal. Ustedes que son los líderes del pueblo, son precisamente ustedes los que se están comiendo al pueblo y lo están destruyendo. No es nadie más. Después dicen, no, es que el pueblo no sabe y perece por falta de conocimiento, pero el conocimiento se supone que ustedes se lo administren. Porque son ustedes precisamente a quienes les concierne saber lo que es justo. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. Por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer le proclaman guerra contra él. Mira lo que decía Jehová que estaban haciendo los profetas. Estaban haciendo errar al pueblo. El pueblo no erra solo. El pueblo no empieza a caer en errores doctrinales y en herejías y en confusiones y en prácticas antibíblicas por sí solo. Los líderes los llevan a eso. Y en este capítulo, el mismo Señor les dice que esconderá su rostro de ellos porque han hecho malvadas obras y hacen errar al pueblo. Y miren en la práctica que habían incurrido ellos. Cuando tenían la barriga llena, cuando les daban dinero, cuando pastaban, cuando sembraban la semilla, cuando le llevaban las primicias, cuando le daban las ofrendas, cuando le daban los cheques, cuando entraban los stickers, cuando llegaban las estrellitas, ¿qué le declaraban? Le declaraban paz. Te profetizo ahora y ese trabajo viene y ese hijo viene y podemos ver una relación clara entre lo que estaba pasando allí y lo que estamos viendo hoy día. Mientras lleguen las ofrendas, le vamos a declarar paz y bendición hasta que sobreabunde. Y el Señor va a poner esa copa a rebosar. Y tú vas a ser, mira, evangelista a las naciones. Y el Señor va a abrir el mar rojo. Y el Señor, tú vas a salir victorioso de ese proceso. Y el Señor va a hacer caer sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Así como cayó maná en el desierto. Ay, Soquima, Anso. Mira, así te dice el Señor. Y hablamos una lengua y ponemos una musiquita y le declaramos la palabra. Porque está entrando dinero. Pero cuando no está entrando dinero, pero cuando están cuestionando tus acciones, a esos les declaraban guerra. Dice el mismo versículo. Y al que no les da de comer, le proclaman guerra contra él. Y eso es lo que vemos. Algunos evangelistas, pseudo pastores, pseudo evangelistas, pseudo profetas, que cuando sale una persona como yo a sonar alarma y a decir tengan cuidado que son falsos profetas, tengan cuidado que están detrás del dinero, inmediatamente se levantan en guerra. Inmediatamente, porque nosotros no les damos de comer y porque nosotros les afectamos sus intereses monetarios. Lógicamente se van a levantar en guerra. Pero mira cómo lo hacían. Es intencionalmente. No había nada de parte de Dios en ellos. Dios había escondido su rostro de ellos ya. Y estas personas habían incurrido en prácticas malvadas. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol.
y el día se entenebrecerá sobre ellos. Se les va a acabar todo. Todo su relajito se les va a terminar. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Hace tiempo que Dios no les habla. Salen en el internet todas las noches dando palabras. Y así te dice el Señor, mira, mentiras. Mentiras, el Señor los abandonó hace tiempo. Se quedaron con el nombre de pastor, se quedaron con el nombre de evangelista. El Señor los desechó. Están desechados. Están corriendo con lo que se aprendieron, con las lenguas mecánicas y con el mover y con el danzar para emocionar a la gente. No hay nada de Dios en ellos. Nada de Dios en ellos. El Señor los abandonó. Los abandonó. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo, dice Miqueas, del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mire, hermano, busque Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Léalo y pídale al Señor que le dé ese mismo espíritu, que lo levante para esto, para denunciar a Jacob su rebelión, para denunciarle a los líderes su rebelión, lo que han hecho mal, lo que están haciendo mal, porque son ellos los que se están comiendo al pueblo, son ellos los que están devorando al pueblo, no es el diablo. Mire, pacta con Dios para que tú recuperes esa bendición que el diablo te quitó. Mentiroso, el diablo no le ha quitado nada, eres tú el que los estás destruyendo y el que los estás llevando a un falso evangelio y el que los estás llevando a un error doctrinal y el que los estás llevando a la herejía. Son ustedes los líderes, los que estaban llamados a ser maestros y pastores. No es nadie más. Así que pidamos, como dice el versículo 8, que el Señor y el Espíritu del Señor nos llene, que nos llene de juicio y de fuerza para denunciar su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arrada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosques. A causa de ustedes, a causa de esos líderes, es que la condición de la iglesia está como está. Es a causa de ellos. Y esta es la mentalidad de ellos. Ellos juzgan por cohechos. Sus sacerdotes enseñan por precio. Esto es Miqueas, el Antiguo Testamento. Esto no es nuevo. Esto que nosotros estamos viendo en las redes sociales. Este evangelio liviano que se ha diluido para ganar dinero. Esto de los stickers, de las estrellitas, de que todo está bien, no hay pecado, no hay nada de esto, no hay doctrina. Es sencillamente declarar una palabra positiva. Sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas profetizan. Profetizan palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan luego en Jehová. O sea, ellos cometen este tipo de práctica y después dicen, Jehová está con nosotros. Ay, yo siento a Dios. Ay, sí, camanda, rebequenda, la vasalla. Oh, yo siento. Usted no está sintiendo nada. El Señor lo abandonó hace tiempo.
Hace tiempo lo abandonó. Eso es una manipulación barata que se la come el neófito, con la que usted puede engañar y manipular para precisamente hacer lo mismo que ellos. Enseñar por precio y profetizar adivinación por dinero. ¿Dónde está el terremoto que habían profetizado? Uno que era para el norte de Puerto Rico, de 8 grados. ¿Dónde está la fecha de ese terremoto? ¿Dónde cayó esa profecía? No son profetas y el pueblo le sigue creyendo porque no lleva una bitácora, un récord. Allá salió un Efraín una vez diciendo que iba a caer un meteorito y dijo la fecha y el día y nunca cayó nada y todavía está ahí por ahí predicando. Profecías huecas, mentira, adivinación. Y eso es lo que pega. Y eso es lo que gusta. Y eso es lo que coge miles y miles de views y followers y se vuelve loco porque llevan al pueblo a la locura y a la embriaguez y a la perdición. Pero miren cómo termina el juicio de Jehová en ese capítulo. Destrucción total. Y así lamentablemente está la iglesia actual, una iglesia destruida, perdida, sin doctrina, sin enseñanza, sin base y fundamento escritural, creyendo a todo espíritu de doctrina y a todo viento de enseñanza nueva y cosas raras. Y se están comiendo al pueblo por una pata. Y se están comiendo al pueblo por una pata. Dice la traducción en el lenguaje actual, en el versículo 5, a los profetas que engañan a mi pueblo, Dios les ha dicho, ustedes solo hablan paz a quienes les dan de comer, pero a quienes no los alimentan les declaran la guerra. Por eso no les voy a informar lo que pienso hacer. Nunca más les comunicaré mensajes y ya no podrán anunciar el futuro. Esos profetas y adivinos quedarán en completo ridículo. Y así es como están quedando, en el ridículo. Pueden engañar solamente a su grupito, que son iguales de neófitos que ustedes y que les enseñaron a brincar y a correr y a hablar lengua y a decir que sí que manda y que sí, que eso es la profecía de Dios y que eso, a ese grupito de ignorantes lo pueden engañar. Pero hay una sociedad allá afuera que los está mirando, que los está evaluando, que estamos pesando los espíritus, que los estamos pasando por la palabra y que se están quedando cortos, están quedando en ridículo. El Señor mismo se ha encargado de ridiculizarlos. Y estamos viviendo todavía en medio de una pandemia que ninguno de estos profetas vio. Todos comenzaron el año y pueden buscar los videos. Todos comenzaron el año profetizando bendición y cosas grandes y cosas buenas. Era el año de la retribución, era el año de la bendición, era el año de la conquista. Ridículos, quedaron en ridículo, son el hazmerreír. Los únicos que los apoyan son a las personas que tienen manipuladas y que tienen ciegas dentro de sus propios círculos. Aparte de ese grupito de ignorantes, están haciendo el ridículo delante de la sociedad y delante de mucho pueblo y mucha iglesia que no se deja meter los paquetes ni los dedos en la boca. Porque todos fallaron. Estamos en una pandemia, miles de muertos. No hay un control aparentemente, no hay una solución todavía perdurable. La economía por el suelo, esto ha sido una debacle total. Y todavía quieren levantarse a decir, ay, así te dice el Señor, recójase. Vamos a leer el chat un poquito para despedirnos. Otro día voy a analizar el video del evangelista Eddie Rivera Candelita. Quiero tocarlo porque él toca dos asuntos muy importantes que es importante clarificar. Y les pido disculpas porque a veces uno se encalora. O sea, a veces yo soy una persona que yo no soy santo, pero yo siento mucho por el evangelio del Señor Jesucristo.
Yo siento, a mí me duele lo que pasa. Me duele de verdad. No de mentira ni un acto fingido. Y esto me molesta, me come. Vamos a ver si puedo leer por aquí el chat un poco. Saludarlos a los que no he visto. Alfredo Medina, nuestro capellán, que siempre nos saluda por ahí. Qué bueno verte. Que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Al pastor Percy J. Riley. Saludos, pastor, que nos ve, creo que desde California. Han hecho de Dios un comercio. Lamentablemente, pastor, lamentablemente. Daniel Israel nos decía, ellos no se conforman, ellos quieren más y más. Así es. Jiménez decía, ya que primero están metiendo inmoralidad a diestra y siniestra a la sociedad y censurando mensajes del Señor poco a poco. Sí, hay una sociedad, la sociedad cada vez se va tornando más anticristo, o sea, todo lo que tiene que ver con el Señor y con la fe cristiana está generando mucho conflicto, hay muchos roces. A ver si puedo leer por aquí un poquito más. Estrellitas y stickers, sí, ya cansan. Ni un video puede uno ver sin que salgan las estrellitas. Ya, las estrellitas, los stickers y los anuncios. Y no es mentira. Que le moleste al que le moleste, pero usted busca la mayoría de estos pastores que roncan y de sana doctrina y nada. Hacen mucho material, hacen muchos videos, videitos. Todo el tiempo están haciendo videitos. Yo imagino que viven esclavos de esto porque hacer video cuesta, o sea, requiere un poco de tiempo. Hay que dedicarle un tiempo a la editación del video, al arte, a las cosas. Y estas personas a veces postean 3 videos al día. O sea, que ellos viven en esto. Le han dedicado su vida a esto. No le han dedicado su vida al pastorado o al evangelismo. Eso es mentira. En los últimos meses o los últimos años han dedicado la vida a hacer videitos para monetizar. Muchos de ellos. No todos, pero muchos de ellos. Amén. Así mismo es. Saludos, Rosemary. Dios te bendiga mucho. Saludamos al pastor Percy J. Riley. Amén. Qué bueno. Sí, nos vamos mañana o el sábado o el domingo. Tal vez más. Bueno. Sí, no, en el dispensacionalismo hay mucha expectativa porque ahora entran los días altos, las fiestas grandes del Estado de Israel son ahora, a partir de mañana comienzan, así que pues felicitamos a la comunidad judía en sus días de fiesta, y esperemos cada quien con sus creencias y con sus cosas, ¿no? Los dispensacionalistas van a estar muy ajetreados en estos días. Pero bueno, nosotros seguimos en lo que nos corresponde, la búsqueda del Señor y en el estudio de su palabra. Un milagro que los gobiernos todavía no han apretado ese botón de fiscalizar iglesias, que son muchas, no es una iglesia, no pueden fiscalizar una iglesia en particular, tendrían que fiscalizar todas las iglesias. Y hay unas leyes, es un problema constitucional, o sea, es un asunto constitucional donde se hace una separación de Estado e iglesia y hay una situación allí que es bien incómoda para el mismo Estado poder controlar eso. Pero uno nunca sabe. Si hay una buena, si hay unos buenos hermanos, si hay una buena grey, esto no debe de llevarse a cabo, porque los mismos hermanos se encargan de denunciar, de fiscalizar, de ocuparse de que el dinero se esté empleando de la manera correcta. Y hay muchos ministerios buenos y muchas iglesias buenas, responsables, fieles. Hay pastores que cobran un salario justo, por así decirlo, o algo muy modesto, pero lamentablemente sabemos de otros que se están lucrando, que se lucran y se lucra su familia y compran carros nuevos y compran propiedades, y esto está pasando. Y es una realidad, le guste a quien le guste y que no le guste al que no le guste. Los otros días entró una pastora por acá a decirnos que este mensaje no edifica. Pues yo no quiero edificarla, yo no estoy para edificarla a usted. Yo estoy para muchas veces señalar este tipo de cosas que pasan en el sistema iglesiero para que las personas se aperciban, tengan estas cosas en cuenta, no caigan presos o víctimas de estas prácticas y que mejoren su vida cristiana en cualquiera que sea su denominación o su iglesia.
pero yo no voy a tapar la verdad, no voy a tapar el sol con una mano y no voy a meter los escombros debajo de la alfombra. No, aquí no, aquí no. El día que tengamos que hablar del pentecostalismo, lo hablamos. De los bautistas, lo hablamos. Del catolicismo, lo hablamos. Del que sea, lo hablamos. Por la palabra. Y ya. A los falsos profetas, Dios los va a talar. Los va a talar. No tienen nada que decir. No tienen nada que decir. Y para colmo se atreven a decir, no tenemos nada que temer. Dios está con nosotros. Se creen que porque hablan unas lengüitas ahí inventadas y un mover. Yo también lo puedo hacer si quiero. Hace como 10 minutos lo hice. ¿Vieron? Que hablo lenguas y me muevo, me sacudo. Por culpa de ustedes, mi templo será derribado. Por culpa de ustedes, Jerusalén quedará en ruinas y el monte de Sión se cubrirá de maleza. Eso mismo que vemos allí, lo podemos aplicar en una tipología sobre la iglesia y la condición de la iglesia. Una iglesia que ha sido destruida. Se ha llenado de todo tipo de herejía y de todo tipo de fetichismos y prácticas y brujería y espiritismo. Porque precisamente son los falsos profetas y los adivinos los que están llevando el timón de la iglesia moderna. Falsos profetas y adivinos. Si alguna persona, si este video llega a alguna persona que tenga temor de Dios y que conozca de la palabra, llénese de valor, porque el billete falso corre y pasa como verdadero hasta que se presenta el billete verdadero. Pero si usted es billete verdadero y usted no sale, el billete falso va a seguir corriendo como verdadero. Entonces, si usted es de sana doctrina y usted tiene conocimiento y usted tiene el valor, mire, vaya ahí a Miqueas 3, versículo 8 y pídale al Señor que lo llene de ese valor que es el que hace falta para denunciarlos y para enfrentarlos y para decirle al pueblo, no tomen de la olla, no coman de la olla porque hay muerte en esa olla. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Han hecho de Dios un comercio. Bajando por aquí, han dejado pobre al diablo. Sí, sí, sí. Mucho dinero, mucho dinero. Esos ministerios generan mucho dinero. ¿Vieron esa iglesia que la muchacha era la que manejaba la tesorería y ella era la hija de los pastores y dice que estaban generando $20,000 semanales? Maldonado se está divorciando de su esposa, Guillermo Maldonado. Eso va a ser un divorcio millonario. Después citan que el obrero es digno de su salario y no son ningunos obreros, ¿no? Y el contexto de ese versículo donde se dice que el obrero es digno de su salario no se refiere tampoco a eso. Y yo te digo, no hay, o sea, no podemos decir que a un pastor no se le debe de dar un salario o una ofrenda. Los pastores, muchos de ellos, algunos trabajan, otros no trabajan, se dedican a tiempo completo. Esos son decisiones que les corresponde a la junta o a la administración, cualquiera que sea, de la iglesia. No nos corresponde a nosotros, ¿no? Pero hay otros que se lucran porque lo que hacen es un organismo donde esas decisiones la toma la junta, pero la junta son sus amigos y su familia. O sea, es un sistema de corrupción, es una mafia interna. Benicio charlatán. Benicio, yo cuando era pequeño lo llegué a ver en una campaña, pero eso fue mucho antes de que estuviera con estos fetichismos de aceites y de cosas raras y de huesos. Pero vamos a ver. Daniel Israel dice, God will punish for not obeyed Corinthians 14. Yeah, probably. Probably. There's no order there.
I think they ignore it for like completely. They don't take that. They don't like that one. Yolanda Bess, qué bueno verla por acá. Saludos a Yolanda Bess. Saludos a todos. Yo creo que ya terminaron. La olla que era arroz pelado, dice Daniel Israel. Saludos a Luciano que entra desde la República Dominicana. Saludos a todos. Llegaste cuando esto se acababa. Saludos. Bueno, estamos terminando. Los saludamos a todos los que hayan entrado ahora. Pues de todas maneras los saludamos. Les recomendamos que vean el video desde el principio. Por alguna razón los videos me siguen saliendo natural. No tengo reloj, no tengo cronómetro. Natural, me siguen saliendo de 1 hora y media. Voy a ver si puedo conseguir un cronómetro o algo para controlar un poco el tiempo. Así que los dejo por hoy. Gracias por acompañarme. Compartan el video a personas que ustedes crean que les puede interesar, ¿no? Para llevar el mensaje. No, acá no tenemos ningún interés de beneficio económico ni de ser reconocidos por nada. Nuestro único interés es que seamos reconocidos por el Señor. Así que los quiero mucho. Les bendigo. Maranata, gracia y paz a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Así que Dios les bendiga mucho.